Hola chicos, en esta unidad 11 hablaremos de funciones. Veremos en qué consiste una función. Expresaremos funciones de diferentes formas. Analizaremos y estudiaremos una función a partir de sus características más importantes. Y también aprenderemos a representarlas. ¿Estáis preparados? Pues empezamos. En primer lugar, veamos en qué consiste una función. Una función es una relación entre dos magnitudes o variables numéricas, a las que llamaremos x e y, de forma que a cada valor de x le corresponde un único valor de y. A dicha variable x la denominamos variable independiente y a la variable y la denominamos variable dependiente. Si os parece, vemos un ejemplo para entenderlo mejor. Nos dicen que un cuaderno cuesta 6 euros y nos preguntan si la relación entre el número de cuadernos y su precio es una función o no. Pues bien, a la magnitud cantidad de cuadernos la podríamos considerar la variable independiente o variable x, y a la magnitud precio la podríamos considerar la variable dependiente o variable y. La cuestión sería si a cada valor de x, es decir, a cada número de cuadernos, le correspondería un único valor de y, es decir, un único precio. Como la respuesta es sí, podríamos afirmar que en este caso esta relación, es decir, el número de cuadernos y su precio, sí se trataría de una función. Bien, ya sabemos qué es una función. Veamos ahora de qué formas podemos expresarla. En primer lugar, podemos expresar una función a partir de un enunciado. Por ejemplo, a cada número le hacemos corresponder su cuadrado menos su doble. Este sería un ejemplo de un enunciado para una función. Esta misma función también podía ser expresada a partir de una ecuación o también llamada fórmula, de la forma y igual a f de x. En este caso, a partir del enunciado anterior, podríamos decir que f de x es igual a x al cuadrado menos 2x, es decir, un número desconocido al que llamamos x al cuadrado menos el doble de ese número. Esta sería, por tanto, la expresión algebraica de una función. Otra forma de expresar esta función sería a partir de una tabla, o también llamada tabla de valores. Es decir, a partir de la expresión algebraica anterior, f de x igual a x al cuadrado menos 2x, podemos ir dando valores a la variable independiente, es decir, la variable x. En este caso hemos dado los siguientes valores: menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Si vamos sustituyendo el valor de x en la expresión algebraica, iremos obteniendo los siguientes resultados. Por ejemplo, para f menos 2, si sustituimos, nos daría como resultado 8. Para f de 0, si sustituimos, nos daría como resultado 0. Y para f de 3, si sustituimos, nos daría como resultado 3. Y así sucesivamente podemos ir obteniendo diferentes valores. Como habéis podido observar, a partir de cada valor que demos a x, la variable independiente, obtendremos el correspondiente valor de y o f de x, la variable dependiente. De esta manera obtendremos siempre una coordenada x y una coordenada y, que corresponderán a coordenadas de un punto que podremos representar posteriormente. Por último, otra forma de expresar una función sería a partir de su gráfica. Es decir, a partir de los valores obtenidos de la tabla anterior, iríamos dando puntos a unos ejes coordenados,
como podemos ver en la imagen. Si unimos todos esos puntos, obtendríamos una gráfica, como vemos en rojo. En este caso, al tratarse de una función de segundo grado, sería una parábola. Todas estas serían formas de expresar una misma función. Ahora veremos cuáles son las características más importantes que debemos tener en cuenta a la hora de estudiar o analizar una función. En primer lugar, hablaremos de su dominio y recorrido. El dominio de una función f de x será el conjunto de todos los valores que toma su variable independiente, es decir, la variable x, y que representaremos por dominio de la función. Por su parte, el recorrido de una función, f de x, será el conjunto de todos los valores que toma en este caso la variable dependiente, es decir, la variable y que representaremos por imagen de la función. Otra característica sería la continuidad. Diremos que una función es continua en los puntos de un intervalo si su gráfica puede dibujarse de un solo trazo. Si al dibujar la gráfica de una función existe algún punto en el que ésta se interrumpe, diremos entonces que se trata de un punto de discontinuidad de dicha función. Como podemos ver en la imagen, en el primer caso, la gráfica representada en verde se podría dibujar de un solo trazo, por lo que podemos decir que se trata de una función continua. En el segundo caso, vemos dos trazos de color rojo, es decir, no podría dibujarse la gráfica de un único trazo, sino que habría un salto de discontinuidad. En este caso se trataría de una función, pero discontinua. Otra característica serían los puntos de corte. Los puntos de corte con los ejes de una función son los puntos de intersección de la gráfica con ambos ejes de coordenadas, a los que llamamos x o eje de abscisas y eje y o eje de ordenadas. Los puntos de corte con el eje x serán siempre de la forma a0 y el valor de a se calculará resolviendo la ecuación f de x igual a 0, lo que nos dará un valor para x. Por su parte, los puntos de corte con el eje y, si existen, serán de la forma 0b y el valor de b se obtendrá hallando en este caso la función f de 0, es decir, obtendremos un valor de y. Otra característica a estudiar sería su crecimiento. Dada una función f de x y los valores x igual a y x igual a b, de tal forma que el valor de a es inferior que b, diremos que si la función en b es mayor a la función en a, la función será en este caso creciente entre a y b, como podemos ver en la imagen. Por su parte, si la función en b es menor a la función en a, la función será en este caso decreciente entre a y b, como podemos ver también en esta imagen. Por último, si la función en b es exactamente igual a la función en a, diremos entonces que se trata de una función constante entre a y b, como observa en la imagen. En relación al crecimiento de una función, hablaremos también de sus máximos y sus mínimos. Una función continua tiene un máximo en el punto x igual a a cuando pasa de ser creciente a decreciente en ese punto, como podemos ver en la imagen. Aquí la función pasaría de ser creciente a decreciente. Por tanto, en dicho punto tendríamos un máximo. Por su parte, una función continua tiene un mínimo en el punto x igual a a cuando pasa de ser decreciente a creciente en ese punto. Como podemos ver en la imagen, la función pasaría de ser decreciente a creciente. Por tanto, en dicho punto, x igual a tendríamos un mínimo.
Otra característica de una función sería su periodicidad. Es decir, diremos que una función es periódica si su gráfica se repite cada cierto intervalo, al que llamaremos periodo. Es decir, diremos que es periódica si se cumple que la función f de x es igual a f de x más un periodo t, igual a f de x más un periodo 2t, y así sucesivamente, siendo t el valor de dicho periodo. En la imagen podemos observar un ejemplo de una función periódica en el que se repetiría cada cierto intervalo un mismo periodo. Por último, otra de las características que deberemos tener en cuenta a la hora de estudiar o analizar una función será su simetría. Diremos que una función es simétrica respecto del eje de ordenadas, o también llamada función par, cuando f de menos x es igual a f de x. Como podemos ver en la imagen, el punto situado f de menos x tiene el mismo valor de y para f de x. En este caso se trata de una función simétrica respecto del eje de ordenadas, o eje y, y llamaremos función par. Por su parte, si una función es simétrica respecto del origen de coordenadas, diremos que se trata de una función impar, es decir, f de menos x será igual a menos f de x. Como podemos ver en la imagen, f de menos x será igual a menos f de x. En este caso será simétrica respecto del origen de coordenadas, lo que consideraremos como función impar. Y hasta aquí la unidad 11. Si os parece, seguimos practicando en clase.